El ego es sutil. Sus caminos son muy sutiles. Su funcionamiento es muy complejo. Es un enigma, pero que no se puede resolver. Solo puede mirarse una y otra vez, pero no puede ser resuelto. No tiene solución, porque esta incógnita no es algo accidental para el ego. El ego en sí es un misterio. Si fuera accidental, habría una forma de resolverlo. Es una incógnita, su naturaleza es desconcertante. Por otro lado, todos los esfuerzos para resolverlo lo hacen más complejo, más difícil. Si luchas contra él, estás luchando contigo mismo. Nunca puede haber una victoria, no puedes vencerlo peleando. Con la lucha estás dividiéndote en dos, el luchador y lo luchado. ¿Y contra qué estás peleando? No será más que el ego dividiéndote en dos, jugando a pelear. En ocasiones cada una de las partes pretenderá haber vencido a la otra. Jamás vence nadie. La pelea se hace infinita y mientras tanto, la energía se disipa, la vida se desperdicia. Recuerda, no puedes luchar contra el ego. ¿Puedes reprimirlo? La gente también lo ha hecho, pero eso no ayuda. Si reprimes el ego, se instala aún más profundo en tu interior. En lugar de desprenderte de él, cada vez está más envenenado por él. Porque, ¿qué estarás haciendo al reprimirlo? Lo estás forzando hacia el inconsciente. Lo estarás soterrando. El inconsciente es mucho más poderoso que el consciente. El ego en el consciente no tiene mucho poder. Una vez entra en el inconsciente se vuelve 9 veces más poderoso que antes. En lugar de desprenderte de él, cada vez estarás más bajo su control. Y una cosa más, una vez que el ego es inconsciente, ya no sabrás nada sobre él. Se ha colocado a tus espaldas, ya ni siquiera puedes observarlo. Ahora eres completamente una víctima. Ya no puedes protegerte de él, no puedes hacer nada para salvaguardarte de él. Está ahí detrás moviendo sus cuerdas, es decir, moviéndote a ti. Serás como una marioneta en manos del ego. Pensabas que lo habías reprimido, pero la lucha no ayuda, la represión no beneficia. Lo tercero que se ha intentado a lo largo de los siglos es la sublimación. Sublimarlo, dejar que se identifique con metas superiores, entonces se condecora, se entroniza y naturalmente se vuelve muy poderoso. Se identifica con la iglesia, con el país, con tu color, con tu ideología, socialismo, comunismo, fascismo, cristianismo, hinduismo, etc. Se identifica con algún valor elevado, un valor utópico o incluso con Dios. Gobierna con supremacía en el nombre de Dios. Pero Dios solo es una excusa. El auténtico soberano es el ego. Estas son las 3 formas posibles: lucha, represión o sublimación. Pero ninguna es de ayuda porque la propia naturaleza del ego es tal que no admite soluciones. De ninguna forma podrás salir de él, no hay remedio. Verlo es estar en el camino correcto, ver su complejidad, su naturaleza enigmática y misteriosa, comprenderlo en su totalidad. Este es el comienzo de la sabiduría. De otra manera estará presente y llegará bajo formas más sutiles que te engañarán mucho más profundamente. Los religiosos, las personas que llamamos religiosas, son engañadas por él, porque siempre se esconde tras las cortinas de la religión. A veces se presenta como humildad, otras como sumisión. Incluso puede aparentar ser falta de egoísmo. Podría decir, no tengo ningún egoísmo, pero está ahí. Y ahora está perfectamente protegido, ni siquiera sospechas de su existencia. Observa a los que se dicen religiosos y verás un gran juego del ego. Ahora es devoto y cuando el ego se vuelve piadoso es más venenoso. Es veneno piadoso, te corrompe profundamente. El ego ordinario en general no constituye un gran problema. Puedes ver que está ahí. Incluso la persona que es su víctima sabe que lo tiene. Conoce la enfermedad, pero cuando se vuelve piadoso, cuando se disfraza de religioso, ni la víctima se da cuenta.
Vive aprisionada y piensa que es libre. Descubre un remedio y cada vez te verás en más problemas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los remedios son una imposición. ¿Por qué la mayoría? Todos los remedios están impuestos, los encuentras en algún lugar fuera de ti. La clave te la da alguien ajeno a ti. Si ves a un Buda, verás que parece muy humilde, y lo es. Su humildad está presente. Puedes verlo en su cara, en su simplicidad, en su total inocencia. Aquí has encontrado la clave. Tal vez esta sea la forma de liberarse del ego. Esta no es la manera, es una consecuencia. Algo le ha sucedido que le ha llevado a no tener ego. Calcar su comportamiento únicamente hará de ti una copia de carbón. El ego no va a desaparecer. Puedes comer los mismos alimentos que Buda. Puedes andar como él, puedes imitarlo perfectamente. Puede que seas un imitador muy hábil, pero el ego continuará estando ahí. Porque no hay manera de ver qué ha ocurrido en lo más hondo de Buda. Lo único que puedes observar es su comportamiento. Por eso, una cierta escuela de psicólogos, los conductistas, dicen que el hombre no tiene alma, que todo radica en la conducta. Están siguiendo cierta lógica que consiste en que la conducta puede ser observada. El alma nunca ha sido vista, nunca ha sido observada. Nadie la ha visto, por tanto, ¿cómo aceptar que existe? Todo lo que existe puede ser visto, solo existe aquello que puede verse. ¿Has visto alguna vez el alma de alguien? Todo lo que puedes ver es su conducta y aún así sabes que tú no eres tu conducta. Pero esto pertenece al interior, es una introspección. Por dentro de ti sabes que mi conducta no soy yo, porque muchas veces la conducta está ahí, pero tú eres totalmente distinto de ella. Ves que alguien se acerca a tu casa y sonríes, pero sabes que no está sonriendo. Es una sonrisa falsa, cortés. Es parte de la etiqueta. Tienes que sonreír y lo haces, pero en el fondo no existe ninguna sonrisa. Así por fuera estás sonriendo, esa es tu conducta. Los conductistas y sus ideologías terminan aquí, pero por dentro no te ríes en absoluto. Esta es tu alma, eres tú, tu yo más auténtico. No solo una representación, sino el yo más auténtico. Por fuera, haces infinidad de cosas que por dentro pueden ser distintas, muy diferentes, tal vez incluso el polo opuesto de tu conducta. Esto es introspección. No puede tomarse como una observación objetiva. Si observas a Buda y si miras su comportamiento, puedes obtener algunas claves de él. Si ves al Maestro Jesús, si lo observas, puedes tomar algunas notas en tu mente como: esta es la forma de sentarse, esta es la de estar de pie, la de caminar, la de dormir, la de comer, y estas son las cosas que hay que comer. Jesús se arrodilla para rezar y tú te pones de rodillas. Jesús para orar utiliza estas palabras mirando al cielo: Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, y tú dices: sé cómo rezar. Te arrodillas, millones de personas se arrodillan cada mañana, cada noche, por todo el globo terráqueo repitiendo las mismas palabras que Jesús dijo. Y así van repitiéndolo, pero no sucede nada. Los millones de personas que rezan simplemente están perdiendo su tiempo porque es apariencia, no es oración. Han aprendido un comportamiento, pero su alma no está en oración. La cuestión no es cómo orar, sino qué. La oración es un estado, no un ritual. La oración es un estado de silencio interior, de humildad, de amor, gratitud, rendición, abandono. No tiene nada que ver con las formulaciones externas. Pero todos los remedios vienen del exterior, la gente sigue cambiando de remedio. Si uno falla, inmediatamente saltan a otro, y si también falla, continúan así, de un gurú a otro, de un remedio a otro, de un libro sagrado a otro, de un templo a otro, y así sucesivamente, sin ver el hecho auténtico, que no es posible ningún remedio, que no existe ninguno, que buscar un remedio es buscar en vano. ¿Y por qué? Porque los remedios son impuestos desde el exterior, es una intrusión, una interferencia en tu ser natural. Intrusión en tu yo natural, son manipulaciones. Crea 3 yoes donde antes solo había uno. Anteriormente solo había un ego. Si utilizas algún remedio habrá 3 egos. Has multiplicado el problema, lo has hecho más difícil.
La gente ha utilizado muchos remedios y se han convertido en muchos egos. El remedio demuestra ser mucho más peligroso que la enfermedad en sí. Por lo tanto, lo primero a entender es que el ego es el problema básico que cualquiera que esté buscando su auténtico yo tiene que afrontar. No se puede contrarrestar con nada exterior. Ningún remedio va a ser de ayuda, ninguna medicina. Entonces, ¿no hay manera de liberarse de él? Existe una forma, pero no puede imponerse desde el exterior. El modo no se parece a un remedio. La vía es la claridad, la transparencia. Mirar una y otra vez, observar cómo funciona, ver sus juegos sutiles. Lo expulsas por la puerta delantera y él regresa por la puerta trasera. Lo echas de un sitio y se impone desde otro lado. Piensas que ya te has liberado de él y de pronto descubres que está sentado ahí dentro. Así pues, sin hacer ningún tipo de condena, hay que mirar al ego una y otra vez, sin pensar que quieres perderlo. Llegar a esta conclusión será un impedimento, porque significa que has tomado la decisión antes de haberlo observado. Por tanto, entra en el ego sin ninguna conclusión, sin ninguna idea de qué quieres hacer. Entra con la sola idea de querer comprender este misterio. ¿En qué consiste? Todas las religiones dicen que el ego es el obstáculo. Todos los grandes maestros dicen que hay que liberarse de él. Todos los místicos dicen que nada entorpece el camino excepto el ego. Pero tú no sabes en qué consiste ese ego. Así, lo primero es entrar en él con inocencia. Observa sus maneras, son muy mecánicas. Lo primero con lo que te cruzarás es su mecanismo. El ego no es un todo orgánico, es un mecánico, porque se compone del pasado muerto. El ego se asienta en el pasado, y si en alguna ocasión el ego piensa en el futuro, eso también no es más que una proyección del pasado y desde el pasado. Por lo tanto, si entras en el ego sin ninguna conclusión, la primera experiencia será esta. Podrás ver que es mecánico, pero tú eres una unidad orgánica. Tú eres un fenómeno vivo y el ego está muerto. Lo muerto está rigiendo a lo vivo. Por eso la gente tiene ese aspecto tan pesado, tan arrastrado. El ego nunca está en el presente. Si entras en él te quedarás sorprendido. Sí, en este preciso momento. Entras dentro de ti mismo, no encontrarás ego alguno. Y si lo encuentras, solo serán fragmentos del pasado flotando en la conciencia presente. Palabras inmortales del gran maestro Rajneesh, conocido mayormente como Osho, del libro El significado oculto de los evangelios. Muchas gracias por escuchar.